www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la ciudad autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar. Estás escuchando Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. ¿Querés publicitar tu negocio, emprendimiento o servicio? Radio AMEP es tu lugar. Te ayudamos a incrementar las ventas. Tenemos una gran llegada, programación variada y más de 1 millón de vistas al mes. Transmitimos por streaming en vivo por YouTube, Twitch, Facebook Live, la web y la app de la radio. Consulta nuestras promos. Te esperamos. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo, más de 30 años de trayectoria. Estás escuchando Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. Estás escuchando Radio AMEP. El universo te escucha. Radio AMEP lo hace posible. AMEP Argentina, Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos. Periodismo, eficacia y veracidad. Con más de 100 medios asociados, somos un multimedio distinto, equipado con tecnología de última generación. Radio AMEP y AMEP TV te ofrecen además el espacio para que tengas tu propia voz e imagen en el aire. AMEP Argentina, somos mucho más que una asociación. ¿Sabías que Radio AMEP está en Spotify? Entra a nuestro canal y escucha todas nuestras entrevistas. Radio AMEP en Spotify. Los martes a las 13 horas llega La Voz Empresarial. Una hora para escuchar la opinión de las personas que están en el detrás de escena de la creación de riqueza, detrás de escena del empleo pyme, pero personas que están en el frente de la batalla económica del día a día en Argentina. Por Radio AMEP, los martes a las 13 horas, La Voz Empresarial. Más que un programa, un documento imperdible. Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablito? Estoy muy bien, ¿y vos? ¿Estás mejor? ¿Qué querés que te diga? Vamos a ver qué nos tirás hoy. ¿Qué querés que te diga? A ver las novedades. ¿Qué querés que te diga? Vos sabés que ayer tuve un par de charlas en un grupo donde me piden que haga un panorama. En la primera de ellas, ya estábamos terminando y me dice, un desafío, me dice. ¿Se puede saber quién te dice? Los que estaban ahí son, no sé, me dice, son dirigentes. Sí, sí, me imagino, No, claro. no es el del vídeo, Okay. no, es anterior. Okay. Entonces estaba medio picantito, dice, lo voy a desafiar, me dijeron. Bueno, a esta altura del partido. Puedo ganar, Vamos perder. para adelante. No hagas el chiste italiano, ¿eh? ¿Cómo es Eso que adelante, siempre avanti. No. No, bueno, después te lo Pero cuento. por la duda. No. Entonces me dice, ¿cómo caracterizaría usted la situación económica y la situación del gobierno con la economía en una sola palabra?
mira qué desafío. Ok. En Qué una sola desafío. palabra. ¿Y en cuántos segundos respondiste? No me acuerdo. Pero rápido, seguro. Y yo digo, ¿se puede decir? A vos te digo, ¿se puede decir? Sí, acá se puede todo, Pablo, dale. Quilombo. ¿Qué le vamos a hacer? Quilombo. ¿No es cierto eso? Y sí, claro. Es cierto, es quilombo. Y vos sabés que hace un tiempo, acá nosotros decíamos que había un olorcito, Un tufillo raro. un tufillo a ciclo terminado. Sí. Algunos interpretaban por la política, yo me refiero a la economía, que después tiene repercusión en la política. Así mismo, claro. En una reunión de ayer yo dije también, volví a decir tufillo, y dice, ya querés echarlo a Milei, yo qué sé. Porque nunca te escucharon antes. Yo no quise echar a Milei, pero si se quiere ir, que se vaya, yo qué sé. O si lo quieren echar, que lo echen. Porque total mucha pérdida no vamos a tener. Pero no, yo me estaba refiriendo, y nosotros nos estamos refiriendo a la economía. Claro, siempre hablamos de economía, claro. Se terminó el plan económico. A ver, había una primera etapa del plan económico que era propia libertaria. Que no era tan libertaria, porque vos viste que Milei decía vamos a suprimir el Banco Central, Claro, vamos a una bomba. organizar la economía, yo que sé cuántas cosas que, pero no hizo nada de eso. Pero con Caputo a la cabeza Cambiaron. inventaron este plan, un plan, que era mantener pisado el tipo de cambio, Claro. ¿no? Sí, señor. Mientras se endeudaban para sostener lo que estaban pisando. Es así. Se endeudaban para que el tipo de cambio no se les disparara. Llegó un momento que esto se fue a eso. Entonces tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Pues historia antigua, viste que esto es antiguo, parece que hace 100 años que pasó esto. Recurrieron al Fondo Monetario Internacional y el fondo les dijo, yo te doy la plata, flota el tipo de cambio y acumular reservas. ¿Qué quería decirles de evaluar, flaco? Yo te hago el backup y hagámoslo disimuladamente, ¿no? Pero el gobierno... Recordemos, ¿no? Liberar el tipo de cambio era salir del cepo. ¿Era eso? Salir del Claro. cepo, pero más que nada la banda de flotación. Ya no era más que el gobierno decía, el tipo de cambio se Va a ser tanto. No, Claro. banda de flotación. Que fluctúe. Era 1000 a 1400. Así mismo, recuerdo, sí. Bueno, pero el diablo volvió a meter la cola, los muchachitos que son muy piolas, ¿qué hicieron? Dijeron, no, queremos la banda inferior. Vamos a jugarnos a la banda inferior. Y utilizaron todo lo que podían para quedarse en la banda inferior. Milei salió diciendo, esos econochantas que dicen que el tipo de cambio va a caer a la banda inferior y va a valer 900 pesos y ahí vamos a comprar. ¿Dónde se habrá metido Milei? No se puede decir eso. ¿Dónde está? No sé dónde está. Bueno, y entonces dijeron, acumular reservas no hace falta. ¿Para qué vamos a acumular reservas si no las vamos a utilizar? Qué genio. Bueno, hasta que empezaron a llegar los sopapos. La economía real le pega sopapos, pero estos tipos no le dan bola, la verdad es eso. No están en la agenda. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, che? Dijeron, no vamos a acumular reservas y vamos a tratar que el tipo de cambio vaya lo más bajo posible. O sea, vamos a agarrar la plata del Fondo Monetario y seguimos haciendo nosotros lo que queremos, no lo que la economía necesita. Vamos a hacer nosotros lo que queremos, no lo que la economía necesita. Empezaron a llegar los sopapos. En el momento en que viste estas instituciones que miden el riesgo y todo lo demás. Las calificadoras. Las calificadoras de riesgo. Tenían que recalificar a la Argentina, que tenía el mejor plan económico del mundo y el mejor ministro de Economía del mundo. Pero los muchachos de la finanza son todos buenos tipos, pero lo que pesa es el bolsillo, querido. Entonces, cuando llega el momento de decir vamos a calificarlo, dijeron no lo subimos, que se quede en el fondo. Bueno, luego Milei y compañía dijeron no nos importa, nosotros seguimos.
Pero apareció JP Morgan y dijo, miren muchachos, yo les recomiendo a los que invierten en Argentina que se vayan preparando las valijas, váyanse, porque el tipo de cambio está atrasado. ¿Te acuerdas que lo comentamos acá? Sí. Y dijimos que el JP Morgan tenía que haber sido el presidente de la Unión Industrial Argentina. Porque el presidente de la Unión Industrial Argentina no sale a decir nada, se esconde abajo del escritorio, vaya a saber qué negocio está haciendo. No, negocio público, no negocio privado. ¿Por qué te reís? Te estás riendo. Sos rápido, ¿eh? Negocio público. Vos entendés lo que es un negocio público. Bueno. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que estos muchachos quedaron en el desierto a la intemperie. Y el tipo de cambio, tan celosamente guardado, empezó a subir. Y el riesgo país, porque como los tipos no tienen reserva, los que prestan al país dicen, ¿y este con quién me va a pagar a mí? Vos me estás pidiendo un... No, vos no. Claro, no. Este muchacho que está acá... Dale. Este muchacho que está acá me pide un préstamo. Pero lo primero que hago, yo digo, a ver... Claro, no tiene garantía, no tiene fondos. No claro, ¿y vos cuáles son tus fondos? ¿Cómo me la devuelve, flaco? ¿Cómo me la devolves? Exactamente. Entonces, puesto en el país, lo que te dice, ¿y cómo andás vos de reserva? Y las reservas son negativas, 7.000 millones de dólares, porque estamos utilizando las reservas que no corresponden que utilicemos, que son los encajes y los depósitos en dólares. Bueno, se acabó el tema. Ahí el riesgo país. Aparecieron los gobernadores y le dijeron queremos plata y vamos a sacar estas leyes. Se acabó esto. Fracasó. La segunda fase de la tercera etapa del episodio 24, ¿te acuerdas que lo decían así? Se fueron todos al diablo. Fracasó. Ese fracaso se trasladó a las políticas que hace el gobierno. Claro. Entonces, los gobernadores quieren la coparticipación, no les manda la plata. Política cambiaria. ¿Cuál es la política cambiaria hoy? Y bueno, el dólar, si tiene que subir, que suba, pero tratemos de que no explote. Están acumulando reservas y no tienen más remedio, salen a comprar de a poquitito, pero resulta que el momento de mayor posibilidad de comprar reservas ya pasó, que era la liquidación de la cosecha gruesa. Entonces cualquier cosa que toquen los tipos para acumular reserva, toca el tipo de cambio. Y el Fondo Monetario se está mirando, mirando para el techo y silbando bajito. Y estos muchachos están esperando que le desembolsen 2.000 millones de dólares. Están yendo allá como si fuera la peregrinación a la Virgen de Luján. ¿No? Por favor, acá venimos. El ministro de Economía mejor del mundo, el más famoso. ¿Qué más le decía a Milei Caputo? No sé cuántos adjetivos le... Bueno, varios. Entonces iban caminando. El fondo no le da la plata. Quizás se la vaya a dar por motivo político, pero alcanza, no alcanza. Entonces... Por más que se la den, no alcanza. Digámoslo con firmeza, no va a alcanzar. Por más que le den 2.000 millones de dólares, eso no alcanza. No Le alcanza. alcanza posiblemente para octubre, para pasar octubre. No, escúchame, no llegan a octubre con los millones de dólares. No llegan porque hay que ver qué pasa con el dólar. La política monetaria, al diablo. Ellos tenían un objetivo que se llamaba de tasa de interés. Al mismo tiempo que fijaban el tipo de cambio, fijaban la tasa de interés por los pases que hacían entre el Banco Central y el sistema financiero. Eso se materializaba a través de un instrumento que se llamaba LEFI, letras de financiación, letras fiscales o de financiación, no importa, LEFI. Que era como si fuera dinero remunerado, porque era un día. O sea, el banco tenía 100 millones de pesos en esos títulos y lo necesitaba, a un día le devolvían los 100 millones más los intereses correspondientes. El Banco Central, en una explosión de sabiduría, dijo, no hay más LEFI, al diablo. ¿Por qué?
Porque, como te dije, el LEFI era dinero remunerado, o sea, tenía una altísima liquidez. Y como estos muchachos están jugados a que bajar la liquidez lo máximo que puedan para sostener el tipo de cambio, no se le ocurrió otra cosa que decir, no más LEFI. Vamos, cambiamos la LEFI por otros instrumentos, por ejemplo los LECAP, letras de capitalización, que son las que le gusta al gobierno. ¿Sabe por qué? Porque tienen escondidos los intereses. Los intereses están en el capital, entonces no figuran como déficit. Qué chantunes, Qué chantunes, ¿no? Qué chantunes. Qué chantunes. Bueno, pero ¿qué pasa? Fueron a la licitación y se quedó un tercio, que son 5 billones de pesos, en el ambiente. Por supuesto, te imaginas todo el mundo a los dólares. Con el exceso de liquidez, bajó fuertemente la tasa de interés a los dólares. ¿Y ahora qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Política cambiaria ya la perdieron. Y lo único que pueden hacer es evitar el incendio que ya se está produciendo, pero que no pase a mayores. ¿A dónde va a parar el tipo de cambio? Va a estar más cerca de la banda superior, va a estar más cerca de los 1400, va a tirar ahí. Bueno, ayer yo siempre me rijo por el Blue 1340. Claro, el Blue. Pero el oficial estaba en 1300, ahora está en 1300. Está más cerca de los 1400. El tema es que no se le vaya a 1500, 1600, porque van a tener que vender. Ajá. ¿Y qué van a vender? Ya, sí lo tiene. La casa de Milei. Entonces, ¿qué pasa en ese ahí? Ahí está, explicarle eso. ¿Qué pasa ahí? No, ya. ¿Qué quiere que me metan en cana? Hace pum, el sistema hace pum. Si se va a 1500, ya está. ¿Y qué hace si se va arriba de 1400? Tienen que vender. Pero como no tienen que vender, Por tiene eso, que ir. ¿cómo van a Ya hacer? está. ¿Cómo van a hacer? Ok. Bueno, y por otro lado, el tema fiscal, la motosierra y el orgullo, por primera vez en la historia del país, y todo lo demás que tiene superávit fiscal, resulta que con esta movida que hicieron los gobernadores, que no es nada más que el 0,5, el 0,7% del PBI, esto es lo que puede costar, pero ya le están diciendo. Entonces, ¿qué queda del programa económico de Milei Caputo? No tienen política fiscal, no saben qué van a hacer ahí. Lo único que pueden hacer es evitar que se vaya al diablo. La política monetaria, con lo que han hecho, ahora van a tener que vender más para sacar la liquidez. Hace poco decía que iban a bajar los encajes, pero la lógica es que los suban. Y si suben los encajes y secan la plaza, ¿quién paga eso? El sector privado. Y si el sector privado paga esto, ¿cómo se va? ¿De dónde va a sacar ingresos el sector público? ¿Te das cuenta, Leandro? Sí. Se acabó lo que venían dándose y hoy estamos en una especie de transición. Opa. ¿Hacia dónde? A ver, dale. ¿Hacia dónde la transición? ¿Va? Así es la... Transición. Estamos en transición. ¿Hacia dónde? Cada cual saque sus conclusiones. Pero estamos en transición económica, es así. Ya no hay programa económico, el remedio del programa económico. ¿Cómo van a hacer para recuperar el control de las variables? Y no tienen instrumentos porque los han agotado todos los instrumentos. Vamos a ver cómo evoluciona, pero digamos, estos muchachos se creyeron el verso de que había reactivación económica. Lo estuvimos explicando acá, no hay tal reactivación económica. Son 3 subsectores que están creciendo, el resto están en depresión económica. Lo que nos interesa, la industria, el comercio, la construcción, está en depresión económica. Exactamente. Nosotros lo venimos sosteniendo hace rato en reuniones políticas, por fuera de principios y valores, Y claro, donde muchos creían eso de la reactivación económica. Me decía un pibe, emprendedor de Vicente López, no, pues yo estoy vendiendo anteojos a la costa, ya me compraron. ¿qué están vendiendo? Anteojos, en noviembre, no, en octubre era. Y yo conozco la costa atlántica, la caminera, y la gente no compra en octubre. No me chamullé, flaco, yo soy viajante. Digamos, no te creas eso de que se estaba reactivando la economía el año pasado. Digamos.
Iba a vender Anteojos en octubre. Pero puede ser a los pingüinos. Cuando en la costa vos tenés que entregar y recién cobrar en febrero, ¿viste? Es así la vuelta. A los Es así. pingüinos le debe haber vendido. O a las ballenas, viste que aparecieron 2 ballenas ahí, qué complicado. Bueno, entonces eso es un poco el panorama, estimado. En transición, eso es lo sustantivo de lo que estás diciendo. ¿no? Es en Estamos en una transición transición y... que no se sabe hacia dónde va o cómo va a terminar. Se sabe hacia dónde va, Pero no no sabemos se cómo sabe termina. cómo va a terminar. Matías Miranda, bienvenido de nuevo, ¿cómo andás? Matías, querido, ¿cómo ¿Qué estás, tal? ¿Cómo compañero? Te tenemos de columnista. Sí, esta vez lo hemos conseguido. Para que no se escucha mucho, ¿eh? Nos escucha, Ponete. operador. No, dijo que no nos jugamos. Nos escucha A ver, a Matías. Mati. ¿Escuchan bien ahí? Hola. Yo te escucho. Cabrón. ¿Vos lo escuchás? Sí. ¿Cómo andás, Mati? ¿Todo bien, compañero? Por Bien, fin te tenemos en el programa, Mati. Sí, impresionante. No lo hemos teníamos conseguido. suerte cuando llegaba, se cortaba la luz, tenía tráfico, siempre acontecía algo, ¿no? La tercera fue la vencida. Tercera la vencida. Qué bueno tenerte entre nosotros. Hace mucho que te estábamos esperando, Matías. Bueno, qué alegría. ¿Escuchaste lo que estábamos hablando? ¿Qué opinás vos? ¿Cómo ves la cosa? Sí, interesante siempre escuchar la visión macro y la visión general de hacia dónde está yendo el país. Nosotros, desde nuestra empresa, es como que o sea, tenemos la visión del día a día y un poco lo que estamos viendo es un cambio en las necesidades que nos plantean los empresarios con los que interactuamos, que tienen como mucho interés por empujar las ventas, que era algo que quizás hace unos meses o hace unos años no pasaba tanto, y por ver cómo pueden hacer para automatizar cosas y reducir costos, que son como los dos emergentes que vemos nosotros en el día a día de lo que ustedes recién charlaban en un plano más macro. Empresarios preocupados por eso. Un poco de nuestro expertise que es el análisis de datos y entender cómo puede funcionar el estado de resultados de una compañía. Entendemos que los costos fijos están pesando mucho, un poco por la caída de ventas y otro poco porque son componentes que fueron creciendo por encima de la inflación y por ende por encima de los precios. Sí, claro. Con lo cual, bueno, el contexto de muchas empresas es un precio unitario que no crece, una cantidad que cae y costos fijos que crecen. Y bueno, ese combo como que es complicado. ¿Y ustedes qué pueden hacer para ayudar a las empresas? ¿Qué están haciendo? Bueno, siempre es como difícil. Una por una, claro. Claro, es como difícil remar en contra de la corriente, o sea, siempre eso es algo que hay que tener presente, ¿no? De que cuando el contexto es bueno, las estrategias y los resultados son unos, y cuando el contexto es adverso, las estrategias y los resultados son otros. Pero bueno, nosotros desde la empresa que fundamos hace unos años, que es Datamates. ¿Qué hace exactamente, Mati? ¿Ustedes qué tipo de servicio brindan a las empresas? Contanos, por favor, un poquito los orígenes. Nosotros nos especializamos en todo lo que es manejo de datos y algo de inteligencia artificial. Empezamos hace muchos años trabajando en distintas empresas y fuimos viendo cómo fue evolucionando y transicionando la tecnología, las necesidades, lo que se puede hacer, etc. Okay. Básicamente nuestro principal activo, propuesta de valor, es complementar los equipos de datos de las empresas. Desde empresas que no tienen directamente equipos de datos y nosotros les hacemos el punta a punta, hasta empresas que quieren probar cosas nuevas y su equipo ya está saturado con lo que están haciendo y probamos esa partecita adicional. Hoy en día como que el desafío es integrar los datos. Hay datos en todos lados, las empresas tienen el sistema de gestión con el que
llevan la facturación, el inventario, etcétera, pero a su vez aparecen las redes sociales, lo que se invierte en pauta publicitaria, que hoy en día es todo mucho más traqueable que lo que era quizás vía pública, que uno pone un cartel y no sabe cuánta gente lo vio o cuánta gente viene a través de ese cartel. Definime el concepto de traqueable. ¿Qué significaría eso, Mati? Traqueable quiere decir que vos podés identificar los gastos que estás haciendo y vincularlos con las ventas. Entonces, por ejemplo, si vos pones un cartel en vía pública, eso va a hacer que un montón de gente lo vea. Parte de esa gente va a ser el target al que vos le querés vender y te va a ir a comprar, pero va a ser difícil que vos puedas identificar cuántas de tus ventas vinieron de ese cartel. Okay. Ahora, cuando vos trabajás en entornos digitales, todo lo que es, por ejemplo, venta e-commerce queda 100% traqueado porque sabés quién es el cliente que te compró y de dónde viene. Y si trabajás con canales físicos, igualmente podés hacer que de las campañas que haces, dejes rastros que te ayuden a vincular y decir, bueno, este 10% de la venta lo hice con esta inversión publicitaria. Okay. Cuando hoy estamos en un contexto como que esa inversión publicitaria está pesando mucho, solamente podía ser, no sé, un 5, un 10%, y de repente con la caída de ventas eso empieza a crecer. Claro. Entonces como que genera preocupación y lo primero es, tengo mal configuradas las campañas de pauta, qué está pasando. Y bueno, un poco hay revisiones que se pueden hacer y optimizaciones que se pueden hacer. Y bueno, otro poco es el contexto, que es lo que hablamos al principio de entender el contexto y definir la estrategia en función de eso. Ahora, decime una cosa, ¿tu trabajo ha caído o ha aumentado por lo que estás diciendo? Nosotros como que nos mantenemos estables, recibimos muchas más consultas, notamos que los empresarios como que dudan mucho a la hora de contratar un servicio nuevo. Como nosotros estamos en una etapa de crecimiento y la idea es esto de la práctica es superior a la teoría y construir casos de éxito y construir vínculos, etcétera, estamos tratando de hacer como pruebas, casos de éxito, demostraciones. Pero ¿cómo sería eso en la práctica? Yo voy y te digo, mira, tengo un problema grave, no vendo nada, puse 4 carteles, no tengo la menor idea, algunos me lo tacharon. ¿Cómo sería? Súper interesante. Hace poco tuvimos un caso parecido de una distribuidora. Yo creía que era joda, pero no. No, claro. A ver, vendemos. No, y un poco retomando este concepto, ¿no? de tecnología conveniente, que es interesante, buenísimo. Ya tenemos la tecnología, pero ¿para qué la usamos? La distribuidora esta como que nos decía, bueno, quiero hacer un chatbot, que es lo que se puso de moda. Chatbot. Sí, esto de que vos puedas escribir y que te responda una máquina. Que la inteligencia artificial te responda a los mensajes de WhatsApp. Muy bien. Sí. Eso es como que se puso de moda y todo el mundo quiere hacer chatbots y todo el mundo quiere como automatizar la atención. Bueno, un poco analizando el caso, vemos que tenían tickets grandes por ser una distribuidora. Hacía buenas ventas, sí. Sí, pero aparte el importe del ticket no era 5.000 pesos, sino que cada vez que vendían era una facturación grande. Y a su vez más o menos le estaban vendiendo el 10% de su cartera de clientes todos los meses. Sí, o sea, mes a mes, 90% de sus clientes no le estaban comprando. Entonces ahí un poco nuestra recomendación fue, empecemos por analizar los datos de tus clientes. No gastes plata en salir a contactar gente que todavía no te compró, que va a ser difícil que te compre. Fidelizarlo, claro, activar la clientela que ya tenés. Claro, paso 1, activa esto. Para eso entendamos los datos de esos clientes hay algunos modelos que te permiten entender o clasificar a los clientes y segmentarlos en clientes grandes, clientes chicos, clientes que te compran todos los meses, clientes que te compran más recurrentemente.
clientes que no te compran hace 12 meses. Bueno, hay un modelo muy famoso que se llama RFM, que lo que permite es armar estos segmentos. Y además nosotros a eso como que les recomendamos un modelo predictivo de cuál es la probabilidad de que cada uno de los clientes le compre en los próximos 30 días. ¿Y cómo hacen eso? Esos son modelos de ciencia de datos que básicamente se entrenan para predecir, pero las variables que performan bien es básicamente la frecuencia de compra. Entonces, si vos tenés un cliente que te venía comprando cada 15 días y pasaron 3 meses que no te compra, la probabilidad de que te vuelva a comprar es baja en relación a un cliente que te compra todos los días y te sigue comprando. Sí, porque te compra cada 15 días y te empieza a comprar cada 30. Que eso es más común en esta época. O hace compras más chicas, pero te compra más seguido. Claro, pues bueno, depende del producto. Si es perecedero, va a tener que hacerlo más seguido. Pero un producto que te da, bueno, yo tengo un stock, antes el stock se me iba en 15 días y a un mínimo, ahora me dura un mes. ¿Y vos qué pensás, Pablo, que en los tiempos que corren hoy conviene tener stock en la mercadería o ir comprando poco a poco? Y depende de cada empresa, ¿no? El ejemplo de una distribuidora como Leandro y como el cliente que tiene Matías Miranda. Y bueno, en una época inflacionaria convenía tener mercadería, ¿no? Si vos le preguntás a él, te va a cobrar. Y yo no te cobro. Por eso te pregunto a vos. No, pero yo también te cobro. La pago con horas de trabajo, Mati. Él sabe que yo pago. Con horas de militancia le pago. No, depende de muchos temas. Depende de si se está valorizando o no la mercadería. Depende de la inflación que tiene el producto. Claro. Ya no podés decir, el IPC creció 1,6. No, vos tenés que mirar la inflación de tu producto, ¿no? Ahora, siempre si uno tiene excedente, lo mejor es meterlo en el negocio. Claro, no, obvio, siempre, claro. No hundirlo en el negocio. Porque vos decís, bueno, si te hundilo, me compro una máquina. Pero resulta, tenés que comprar la máquina, tenés que vender lo que produce la máquina. Claro. Es más fácil tener stock. Claro. Es más fácil tener stock. O de proveedores. Bueno, los empresarios pymes saben muy bien cómo se maneja con eso. Hay como una recomendación en general para todo lo que es comercial. Una vez un profesor dijo algo que me quedó grabado, que es que los clientes van dando señales, ¿no? Claro. Y es así como las relaciones. De repente no es que una relación se termina, sino que es que de hablar todos los días pasas a hablar cada 3 días, después pasas a hablar cada semana. Y esto se replica en todas las industrias. O sea, un cliente que se va a dar de baja de un banco empieza a dar señales, empieza a dar de baja las tarjetas de crédito, empieza a vaciar las cuentas. Entonces todas esas señales son pequeñas cositas que te dicen, che, esta persona no te va a comprar más. Y eso es grave. Ahora, si vos de repente tenés un cliente que antes te compraba una vez cada 30 días, por decir 100, y ahora te compra una vez cada 15 días, 40, o sea, vos en el mes, en lugar de venderle 100, le estás vendiendo 80. Pero estás fidelizado. Grave porque seguís manteniendo el vínculo. Claro, seguís fidelizado. Claro. Entonces, bueno, un poco como que nuestra recomendación hacia este cliente fue, che, no te omnibules, no te dejes llevar por la tecnología per se, pensá en tu negocio, pensá en cómo haces para en lugar de venderle al 10% de la cartera todos los meses, le vendés al 15%. Pensemos cómo llevas en lugar de una atención completamente automatizada, a lo contrario. Porque, claro, algo más personalizado, justamente. Claro, porque es para este caso puntual donde los tickets son de 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos el ticket. Entonces, a un cliente que te venía comprando esos importes y de repente encontrás comportamientos sospechosos, vale la pena que lo llames, vale la pena que lo vayas a visitar. No son millones de clientes. Entonces, a la cartera de clientes que tiene, como primer paso le sugerimos eso, brindarle buena atención,
entender qué les pasa, ver cuando las métricas cambian. ¿Sabes qué pasa, Miranda? Eso hay que empezarlo en la época de auge. Claro, exactamente. Ese es el punto. La automatización tiene su escala No, alta cuando estamos vendiendo mucho. El trato personal con los clientes. Cuando vos estás expandido y tenés mucha venta, de repente aparece el cliente y bueno, dale 5 horas, va, Claro. No, yo me refería a la automatización. No, también la automatización, claro, En también la la automatización, entre automatización. épocas de auge, es donde más debería aplicarse en la práctica, pienso. Y en Claro, época pero- de vaca flaca tenés que estar vos ahí tiro a tiro con el cliente, cortito. Claro, pero el cliente se da cuenta que vos lo viniste a buscar cuando lo necesitas, pero cuando él te necesitó a vos, vos no le diste bola. Y le pusiste un, ¿cómo se llama? Un chatbot. Un chatbot. Claro. No, a los clientes no lo podés tratar como un chatbot. Salvo que tengas una cartera de 50.000 A mí me pesos. pasó, Mati, que el año pasado yo nunca hice campañas en Google. Empezamos a hacer campaña y el equipo de venta lo lidero yo. Pero en otro momento de mi vida lo hubiese delegado con un vendedor. Minuto. Este lidera el equipo de venta, el equipo de producción, Todo. el equipo de Pateo limpieza, y cabeceo. Pateo y cabeceo. en Pero la de cocina. responder los mensajes, No, dale, Suchi. a responder los mensajes, me volví loco, Pablo. Mati, me volví loco. La gente pregunta pelotudeces, ¿viste? Che, tenés esto. Ahí necesitaba un chatbot. Te vuelve Bueno. loco, uno hace pautas publicitarias y después te vuelve loco. Claro, pero está bien lo que estás diciendo, porque no son clientes potenciales. Exactamente. Y además vos Exacto. vas al gran público. Pero una vez que tenés clientes, le metés un chatbot en una época de expansión y después lo llamás por teléfono en una época de depresión y el tipo te va a decir, metete el Claro. chatbot en el bolsillo Te derecho. agrandaste, boludo, te dicen. Ahora que está mal. Claro, eso. ¿Es así? Claro, totalmente. ¿Es así o no, Matías Miranda? Más o menos. Sí, sí. Depende mucho el caso y el público, pero sí, Claro. que como empresario creo que está bueno mantener una conducta y como una coherencia de trabajo, independientemente del contexto económico. Ahí está. Ahí está. Ese es un muy buen Muchas consejo. veces esto como que queda mucho más claro en los negocios, lo que se conoce como B2B o negocio a negocio, o sea, cuando tus clientes son empresas, queda súper claro porque tenés 50, 100 clientes que te conocen y que cuando empezás a trabajar mal, los perdés. Y en lo que es B2C, o sea, venta al consumidor final, B2C. business to consumer, o sea, Al consumidor. cuando tu cliente es consumidor final, que tenés un montón de clientes, no queda tan claro, pero pasa lo mismo. O sea, esto de, por ejemplo, de las empresas que te mandan promociones cuando sos un cliente nuevo y cuando ya después tenés cierta antigüedad, pagas más que el cliente nuevo. Funciona ¿Cómo para ¿Cómo conseguir- solucionás eso desde la empresa? Que al cliente nuevo le das más beneficio que al viejo. ¿Cómo? Porque se ve eso en determinadas empresas. Y no cae nada bien. Oye, bueno, entonces yo me tengo que ir de la empresa y entrar de nuevo. ¿Cómo es eso? No, creo que esa es como una consecuencia del entorno en el que estamos, que empieza a ser súper agresivo para todo el mundo, porque como consumidor uno tiene que estar todo el tiempo mirando cuándo le vence la promoción, cuándo se cambia de empresa, y bueno, esto que cuentan mucho los analistas de mercado, de que la gente va recorriendo supermercados y en cada uno va comprando la promoción que tiene, como para tratar de reducir, optimizar su dinero. Y eso como que del otro lado es reducción en la calidad de vida, dedicarle tiempo a algo que, no sé, que no debería estar, que debería ser como más sencillo y que el precio sea un precio justo y razonable y que uno no tenga que dedicar horas y horas A buscar ofertas. Sí, a buscar ofertas, a cada 6 meses cambiarte de compañía de celular. Es lo que estamos haciendo, che, ¿eh? Justamente hoy mi señora estaba peleando con eso, ¿eh? Diste en la tecla ahí. Sí, creo que todo eso es como que lleva a un entorno mucho más agresivo entre
las empresas contra los consumidores contra las empresas, la gente entre sí. Empresa contra empresa. Bueno, Empresa- ese es el problema de los ciclos o las políticas depresivas, ¿no? Ese es el problema. Nos terminamos peleando todos contra todos. ¿Eh? No fluye, el sistema económico no fluye naturalmente, no fluye aceitado. Está todo como si estuviera arenado, ¿no? Y bueno, pero a veces nos echamos las culpas entre nosotros y no vemos que el problema está en la política económica, ¿no? Ahora, ¿cómo se te ocurrió a vos esta empresa? ¿Era una vocación tuya de joven? Vos cuando eras chico, ¿cuál era tu vocación? Yo cuando era chico, bueno, mi familia tenía negocio minorista, de tela, mercería, ¿Ah? trabajaba ahí. Después estudié la carrera de actuario, Flor de carrera, ¿eh? un poco en forma azarosa porque, bueno, me la recomendaron el día que me fui a anotar. Y Y vos sos comprador, ¿no? sí, aparte me dijeron, soy comprador y soy probador, ¿viste? Testeador. Entonces me dijeron, probá, los primeros años son iguales, cualquier cosa te podés cambiar, administración, economía. Así que bueno, arranqué, después me fue gustando y seguí. Trabajé, está muy enfocada a trabajar en aseguradoras. Trabajé poco tiempo en aseguradoras y después me moví para lo que es análisis de datos, empezando con las herramientas que estaban en ese momento como SQL y... Contale a nuestra audiencia qué sería, de qué trabaja un actuario cuando te recibiste de actuario. En la práctica. El actuario está preparado como para cuantificar riesgos. Entonces, y están muy asociados a aseguradoras. Aseguradoras de vida que cuantifican cuál es el riesgo de que, en el caso de que te paguen si te morís, que se llama seguro de vida, pero en realidad debería llamarse seguro de muerte, se cuantifica cuál es el riesgo de que eso pase con tablas demográficas que dicen, bueno, la gente de tal edad se muere en tal proporción, etc. Y después se le agrega también el componente financiero, que es en qué momento ese pago se hace. Lo mismo para autos, cuál es la probabilidad de que el auto choque. En lo que son siniestros patrimoniales, entra también el concepto de la intensidad, porque vos el auto lo podés chocar un poquito, lo podés chocar destrucción total, que en los seguros de vida no pasa tanto. O sea, salvo en ART, todo lo que es seguro de vida o de muerte, que te pagan si estás vivo o si estás muerto, no hay medias tintas. Y después también como que tenemos materias relacionadas con seguridad social, porque en el fondo como que las jubilaciones terminan siendo seguro de vida. Y bueno, en esa materia es como que vemos las dos partes, vemos los sistemas de capitalización y los sistemas de reparto. Muy interesante el ¿no? tema. El tema jubilatorio es muy interesante. Muy interesante, muy interesante. Bueno, así que tu vocación inicial ha germinado en esta empresa. Estás donde vos querés estar. Sí, tal cual. Y un poco pensando hacia el futuro, estamos pensando en esto de cómo podemos para generar casos de éxito y colaborar con empresas locales que van a necesitar como tecnología y que la idea es que no tengamos que importarla. Entonces, Por bueno, ejemplo, ¿cuál sería la sustitución de importaciones? sí, bueno, el ejemplo más claro es todo lo que son los modelos de lenguaje que avanzaron muchísimo en poco tiempo. El más famoso es ChatGPT. Son pocos jugadores en el mercado y es como que... ¿Pero eso qué es? ¿Un modelo de programación? Es inteligencia, él lo va a explicar mejor. Vamos a ver. ¿Qué es el Sí. ChatGPT, Pablo? Mati. Los modelos de lenguaje básicamente lo que permitieron es, con lenguaje coloquial, poder interactuar con un modelo que tiene almacenado un montón de información. El ejemplo más concreto es ChatGPT, que uno le pregunta cosas y responde y parece un humano.
que es la famosa inteligencia artificial. O sea, todo el mundo cuando habla de inteligencia artificial piensa en el ejemplo de ChatGPT o el ejemplo de los chatbots. No es inteligencia, sino que aprendió patrones y con el avance de la tecnología, tanto en lo que es hardware como lo que es software y cómo se desarrolla, se logró meterle mucha más información de la que se le podía meter antes. Entonces, vos dijiste muy bien, eso no es inteligencia. Entonces, ¿a qué llaman inteligencia artificial? Lo llaman a eso porque encontraron un nombre marketinero y porque su arquitectura inicial parte de algo parecido a un cerebro, que son neuronas artificiales que se conectan entre sí. O sea, el modelo base de todo esto, que es más o menos de 1960, como que se hizo una analogía con un cerebro humano. A partir de ahí es como que empezó esto de inteligencia artificial, es un nombre marketinero, pero la verdad es que no es inteligencia. Lo que hace es replicar patrones que vio en el pasado. Claro. Es explotación de la información. Explotación de la información. Te da lo que te da la información. Por supuesto, en una complejidad extraordinaria, porque tenés una velocidad bárbara para interconectar. Pero la inteligencia exige creatividad. Sí. O sea, salir de nada para entrar a algo. Sí. De alguna manera es como que esto que se ha desarrollado logra crear cosas, pero le faltan un montón de cosas para lo que nosotros entendemos. A ver, ¿qué puede crear la inteligencia artificial? Y, por ejemplo, lo último que salió, que es como la creación de imágenes o la creación de videos a partir de texto. Entonces uno le dice, créame una imagen con tales características. Pero la imagen está en el texto. La imagen está implícita en el texto. Sí. Sí, o sea, hay una parte de creación, pero a partir de replicar valores que se vieron antes. Por ejemplo, si yo le enseño a la inteligencia artificial que 1 más 1 es 2, que 2 más 2 es 4, cuando yo le pregunto cuánto es 3 más 3, me va a poder decir que es 6. Y quizás es un caso que no vio en la información que usamos para entrenarlo, con lo cual hay como cierta creación, pero en el fondo es como que está replicando patrones que... Es un mecanismo que vos le diste, y está aplicando el mecanismo. Sí. Estás enseñando cómo se construyen las tablas de numerales y cómo se suma, y le das 3 o 4 ejemplos y aplica el mecanismo que le enseñaste. Sí. La creatividad del hombre yo creo que no se podrá sustituir tan rápidamente con la inteligencia artificial. No es inteligencia, es una extraordinaria explotación. Es una herramienta, es un instrumento, ¿no? Es un instrumento, sí. O sea, no solo la creatividad no se va a poder sustituir, sino que un poco un concepto que nosotros trabajamos es que hace unos años como que era muy importante el know-how, ¿no? El saber cómo hacer algo. Ah, sí, está muy bien. Hoy en día con el avance de la tecnología, como que cada vez es más fácil el saber cómo hacer algo y empieza a ser el desafío del qué hacer. Entonces, buenísimo. Pero la práctica es sumamente superior a la teoría, ¿no? Como siempre decimos en el peronismo, la gente aprende trabajando. Claro. Vos te podés leer un tutorial, bueno, pero la verdad que lo aprendiste haciéndolo. Sí, tal cual. Y o sea, la tecnología hoy existe, se resuelve un montón de cosas. Ahora, donde entendemos que está el desafío es en cuáles son las cosas que queremos resolver. Claro. O sea, plantear los qué en lugar de los cómo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y ahí vemos que hay un desafío enorme. En encontrar cuáles son los casos en los que podemos aplicar tecnología y donde eso lleve un resultado positivo. Che, Mati, en la rama empresarial de Peronista hay varios colegas tuyos, ¿no?
digamos, tenés varios colegas que siempre están interactuando. Contanos un poco sobre desde la rama en qué te ha nutrido a vos para tu empresa. Sí, siempre es bueno escuchar como las experiencias de gente de la industria nuestra y gente de otras industrias. Ayer justo uno de los muchachos subió algo similar a esto, un video en el cual él exponía. El compañero José Yadicico, que le mandamos un gran abrazo, sí. ¿Qué nos mostraba? Yo no lo pude ver. ¿De qué hablaba? Bueno, él contaba de estas herramientas aplicadas a lo que es el derecho. Básicamente una de las funcionalidades o de los usos que tiene es como darle a la herramienta mucha cantidad de texto y después hacerle preguntas. Entonces, por ejemplo, subirle un documento de 5.000 páginas o de lo que sea y decirle dónde encontrás riesgos potenciales, qué información aparece acerca del cliente, qué información aparece, bueno, las preguntas que quieras hacerle sobre el documento que le subiste. Él lo contaba aplicado a la abogacía y a cómo esto puede, entre comillas, reemplazar a los abogados. Yo creo que lo que tenemos que buscar es cómo el abogado puede hacer su trabajo mejor, en lugar de teniendo que quizás leer 5.000 páginas, teniendo ayudas de dónde puede haber puntos para hacer foco, pero no podemos como sacar del medio el criterio y el juicio de los humanos en todo esto. Siempre hablamos acá de las tecnologías convenientes, ¿verdad, Pablo? Hemos hablado muchas veces sobre eso, ¿no? Pero yo no profundizaría el tema de los abogados. Tienen faceta que mejor decimos dónde está. ¿Ya también así, sí? No, darle más herramientas. No. A veces vos le decís, ¿cómo me salvo de esto? Y te dicen, ¿de acuerdo a la ley o fuera de la ley? Una vez un hombre me dijo, los abogados son los más parecidos a Dios. Así que, claro, o te levantan o te hunden. Ya. Sí, es interesante. Yo no creo que el tema, al llamarlo inteligencia, creo que estamos embarrando la cancha. Será marketinero, pero no explica bien lo que está pasando ahí. Ahora, estamos hablando del soft y el hard. Bueno, un poco eso es lo que comentaba al principio, la posibilidad de que todo esto se desarrolle como se está desarrollando es porque el hardware evoluciona un montón y ahí aparecen como los microprocesadores que desarrolló Nvidia, Estados Unidos limitándole a China el uso de estos microprocesadores. O sea, el hardware en todo esto cumple un rol fundamental. Sí, claro. No, pero me refería a otra cosa. Podemos reemplazar o podemos imitar el soft, pero el hardware... y no, va a ser necesario. O sea, es mucho más difícil, me parece, el hardware que el soft, ¿o no? Replicar el hardware. El hardware como que viene evolucionando también muy rápido. Y estas redes neuronales como que imitan cerebros, entre comillas, que hace años tenían quizás 500 neuronas, hoy tienen 7.000 millones de neuronas. Claro. Y eso lo posibilita un hardware gigante. Claro. Eso genera que los últimos modelos tengan que ser corridos en computadoras gigantes, que son pocas las personas o pocas las empresas que las tienen. Y por eso ofrecen los servicios como suscripciones. O sea, querés usar inteligencia artificial, contratá mi suscripción y usalo. Con lo cual estás condicionado a lo que es el hardware y a lo que es el software de ellos para después desarrollar algo por encima de eso. En todas estas capas es como que hay cosas para trabajar. Pero si vos desarrollás, por ejemplo, con creatividad el soft, ¿después podés utilizar el hardware? ¿O ellos te obligan a utilizar el soft de ellos? Es lo que estás diciendo, me parece. Es lo que dijiste recién, justamente, ¿no? Si te suscribís, tenés que usar su plataforma, básicamente. Sí, hoy en día todo es como open source y hay opciones para todo. Lo más común es pagar el abono o sea, usuario final, lo más común es que pague un abono de $10
por decir algo, y usa la herramienta en su teléfono. El paquete, la lata. El paquete, exacto. Compró el paquete entero y ya está. Si uno quiere desarrollar el software propio, la limitación que se encuentra es o desarrollar un modelo inferior a lo que es la frontera tecnológica hoy, que quizás para un montón de cosas sirve, o invertir un montón en infraestructura para tener una infraestructura que soporte un modelo tan grande. Claro, pero una cosa es tener el modelo y otra cosa es la velocidad de innovación. O vos tenés el modelo, por ejemplo, o lo que sea, tenés la máquina, pero ¿quién te garantiza que de acá a 6 meses no aparece una nueva? Porque la innovación es muy rápida en este sector. Sí, no eso solo es lo que necesitas el capital para dejar, sino que tenés que tener el capital para estar al tanto de la innovación, porque si no, es como los teléfonos celulares. Una cosa es esto, ¿te acordás los ladrillos que eran hace 30 años? Sí, un poco pasa lo mismo de que quedan pocos jugadores a nivel mundial ofreciendo la última tecnología. Y bueno, eso plantea el desafío de si para todo necesitamos la última tecnología. Ya, está bien. Para un montón de cuestiones. Tecnología conveniente. Matías, se nos está acabando el programa. Última reflexión. Acá hay una pregunta en el chat, perdóname, Mati, la acabo de ver, ¿eh? Dice así: ¿hay posibilidad que la inteligencia artificial se pueda autosustentar y no depender en un futuro del humano? No. Claro. Básicamente todo lo que es tecnología en principio necesita energía. Hay informes de la cantidad de energía que están consumiendo todos los servidores y todos los data centers que se fueron creando. O sea, de movida necesita algo tan básico como energía. El enchufe. El hardware. El enchufe. Si se porta mal, la desenchufamos y ya está. Le mandamos un abrazo a Mirta Romero, que nos está mirando, y dice que un colega, Claudio B, dice: no hay nada más irritante que te atienda un chatbot. Ah, sí, claro. Sí. Ineficiente muchas veces, Claro. No solo más irritante, ineficiente también. Bueno, Matías, ¿algo más? No, un placer que me hayan invitado y bueno, gracias por... No, gracias a vos por estar, gracias a Federico Queipo, que trabaja Andy siempre. Puigver. A Andy Puigver. A Cristian Orellana, vos sabés que tenemos un fanático, el compañero que nos mira siempre, ¿eh? Pablo Conde también, le mandamos un gran abrazo, a Leandro Licitra, que son compañeros que están ahí siempre trabajando muy activamente, igual que Matías. Matías ha viajado también al encuentro que hemos hecho en Victoria. Tenemos, la verdad, que en la rama empresarial, Pablo, gente comprometida, ¿eh? Sí. Estaría bueno seguir contagiando un poquito más para seguir aumentando nuestra masa muscular, pero hay un núcleo muy comprometido, ¿eh? Y eso me entusiasma. A mí me entusiasma, me sigue motivando, ¿viste? Cuanto más gente se vaya sumando, te invitamos, Pablo, a Matías, a vos también. Cosa que estamos haciendo un ciclo de charlas de economía peronista, que ya la estamos cursando con Pablo. Este jueves va a ser la segunda clase. Muy enriquecedora. ¿Cómo clase? Ciclo de charlas. Bueno, Charla. él me reta, yo le tomo el reto porque tiene razón, porque siempre me dice, son charlas. Y es verdad, porque fue una charla muy dinámica. En el grupo que se ha armado ahí de que se están aprendiendo y capacitándose, todos muy contentos, Pablo. Te lo tengo que decir en público. Todos muy entusiasmados, viejo, ¿eh? Vamos, que eso entusiasma, che. Estamos bien. Sí. Te invitamos, Mati, a participar el próximo jueves. Bueno, Matías, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y bueno, ya nos vamos a ver en algún otro momento, ¿eh? Buenísimo, espectacular. Como ex alumno de la UBA, algunas materias de economía tuve. Reconozco que es algo que no se enseña, economía peronista, y estaría bueno como que se agregue. Se está enseñando en la Universidad de Luján, ¿eh? Sí, en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo estudié, por lo menos en el momento que yo estudié, 2010 más o menos,
No, en ese momento no estaba y No, está bueno. No, claro, no estaba. Pero en la Universidad de Luján hay un ciclo, cátedra, una es una cátedra cátedra. de economía peronista. Bueno, gracias, Matías. Abrazo grande, Mati. Última reflexión. No, interesante todo lo que se habla. Siempre recordamos que las tecnologías son las que le conviene al país, digamos, ¿no? Sí. Como la política se tiene que aplicar en base al modelo económico de el modelo de país que vos le planteás a tu país. Y la tecnología debe ser conveniente a eso. Digamos, está buenísimo la inteligencia artificial, te responde bonito, clarito, pero bueno, en temas industriales hay que Pero ver. la base es que la tecnología tiene que ser conveniente para el empresario. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de la política? A ver, Es hacer que lo que es conveniente para el empresario, la tecnología conveniente para el empresario, sea la tecnología conveniente para el país. para el país, claro, exactamente. Porque vos decís, eso voy. la tecnología conveniente para el país. Y el empresario dice, che, flaco, si yo pongo esta tecnología me fundo. Y bueno, está más que claro el telepase y los peajes. Hoy si tenés el telepase, ya en la 25 de mayo, sacaron las cabinas y todos con telepase. Ahí tenés 10 cabinas menos, que son 10 personal de trabajo menos. Claro, pobre. En 3 turnos. Pobre lo Entonces, que bueno, despidieron. claro. Hay que seguir analizando eso. Pues está bien que sea conveniente Bueno, para pero la es patria, por política. pero también tiene que ser conveniente para el empresario. Y para los trabajadores. Claro, obviamente. Pero ahí interviene la política. Vos le tenés que dar a la economía una dinámica tal que pueda el trabajo fluir de un lado a otro. sin Es un problema. desafío que tenemos el futuro gobierno peronista de administrar bien Sonopalo. Por supuesto. Porque Para eso está el plan económico mucha gente se peronista. está preguntando, pero ¿cómo vamos a hacer con las nuevas tecnologías? Es un gran desafío que tenemos. Y ahí está en el plan económico eso, ¿eh? Y hay que estudiarlo. Pero de nuevo, ¿cuál es la sabiduría? Que la tecnología que sea conveniente para el empresario sea la tecnología que es conveniente para el país. Y para los trabajadores. Claro. Entonces, ¿quién armoniza todo eso? Y la política económica. Sin lugar a Y dudas. la política Sin tecnológica. lugar a dudas. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Estamos terminando. Un fuerte abrazo. Vamos arriba. Estimado. Juanito. Cada vez estamos mejor, me parece, este programa, ¿eh? Sí, no nos escucha nadie, pero te canto. Ahora le escucha mucha gente, le mandamos muchos saludos a la gente del chat, ¿eh? Mira cómo se ríe Matías. Sí, Matías, ¿qué vamos a hacer? La realidad supera la inteligencia Somos unas artificial. pequeñas semillitas que estamos germinando. Ojo, Chao, que estén bien. Hasta el martes. Chao.